La Voz de América presenta. 2 meses se cumplen hoy desde la escalada del conflicto en Gaza. La situación humanitaria se agrava mientras Israel extiende su contraofensiva. La ex embajadora Nikki Haley acapara la atención durante el cuarto debate republicano, pero el expresidente Donald Trump sigue de líder en las encuestas. Estancados en el Congreso, la Casa Blanca asegura que los fondos para reforzar el combate al fentanilo están en riesgo. Y un nuevo golpe al crimen organizado transnacional. Capturan a una de las líderes de la banda Tren de Aragua. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Hoy se cumplen 2 meses del ataque de Hamás que desencadenó en una escalada del conflicto con Israel. Más de 240 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo islamista el pasado 7 de octubre. Hoy se cuentan miles de vidas perdidas y lo más preocupante es que la situación humanitaria se agudiza mientras hoy las fuerzas de defensa de Israel se adentran en la segunda ciudad más poblada de Gaza. Alejandro Ernesto nos hace un recuento, pero antes advertimos que contiene material sensible. Más de 350 personas murieron y otras 900 resultaron heridas por bombardeos israelíes durante las últimas 24 horas en Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja, al cumplirse este jueves 2 meses del conflicto entre Israel y Hamás. Según la misma fuente, desde el 7 de octubre han muerto 17.177 gazatíes y 46.000 más han resultado heridos. Los combates han escalado significativamente en las últimas horas y, según Israel, cada vez son más fuertes. Hemos atravesado sus líneas defensivas y los terroristas ahora están emergiendo de sus túneles subterráneos para enfrentarse a nuestros hombres en combate cuerpo a cuerpo. Por lo que la acción militar se evidencia de norte a sur en Gaza, agotando las opciones de refugio en la zona. Ahora vemos que el sur de Gaza refleja lo que hemos visto en el norte de Gaza las semanas anteriores. Mis equipos en el terreno siguen diciéndome que es insoportable, es insostenible. Hay decenas de personas moviéndose todo el tiempo en las calles. No hay un lugar seguro. Israel amenaza con extender el conflicto después de que uno de sus ciudadanos muriera tras ser impactado por un cohete lanzado desde Líbano, país en donde opera Hezbollah, otro grupo que integra la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Si Hezbollah decide iniciar una guerra total, entonces, por su propia mano, convertirá a Beirut y el sur del Líbano, no lejos de aquí, en Gaza y Han Yunis. 4 investigaciones independientes se realizaron después de que un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters muriera y 6 periodistas más resultaran heridos el 13 de octubre en la frontera con Líbano. Y las conclusiones llevan a algunas organizaciones a pedir que Israel sea investigado por crímenes de guerra. Todas las pruebas que recopilamos muestran que el ejército israelí sabía o debería haber sabido que el grupo de periodistas eran civiles. Tras conocerse las investigaciones, el gobierno libanés comunicó que presentará al Consejo de Seguridad de la ONU dichos informes en una queja formal. Pues según el primer ministro libanés, Nayib Mikati, la criminalidad israelí no tiene límites. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Las familias de los rehenes siguen presionando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que retome las negociaciones con Hamás. Y aunque es inusual escuchar en los medios de comunicación la experiencia de los secuestrados en Gaza, Pilar Cebrián entrevistó para La Voz de América a una mujer que tuvo a 3 parientes secuestradas. Hemos hablado con Geffen Marmam, cuya madre, tía y sobrina han sido recientemente liberadas. Sin embargo, apenas nos revela detalles de lo ocurrido durante el cautiverio. Según nos cuenta, han recibido órdenes de no explicar lo que han vivido los rehenes dentro de Gaza. Desde que sus parientes fueran puestas en libertad, Geffen descansa tranquila. Su madre Clara, su tía y su prima han salido de Gaza sanas y salvas. Las 3 pasaron el cautiverio juntas, en las celdas subterráneas, retenidas por Hamás. No te puedo dar muchos detalles, pero sí entre ellas estuvieron las 3 de la familia. Geffen no quiere explicar si estaban separadas de los hombres, qué es lo que comían o cuál era su relación con los guardianes de Hamás. No puedo contar mucho porque quiero defender a todos los secuestrados y lo que es más importante es que mi mamá con toda la inteligencia, todos los detalles. Cuando termina la guerra te cuento todo. Solo la primera liberada, Yocheved Lifshitz, habló para la prensa desde el hospital. La mujer de 85 años dijo haber recibido buen trato por parte de los militantes de Hamás. Por eso ahora Israel quiere controlar el discurso, para proteger a los que aún están en Gaza y también para evitar cualquier comentario que beneficie a Hamás.
Mientras la incursión terrestre avanza en el sur de Gaza, los familiares exigen a Netanyahu que reactive las conversaciones para liberar a los rehenes. Pero el primer ministro ha dicho que no todos volverán vivos a casa. El ejército va a entrar con mucha fuerza para atacarlos, a Hamas y a la yihad islámica. Puede ser que vaya a haber muertos, y es por eso por lo que dice que quizá no todos van a volver. Mientras esperan, multitud de familias se han unido a este movimiento, Bring Them Home, traedlos de vuelta, que con charlas, protestas y recolectas están consiguiendo que el gobierno tenga la liberación de los secuestrados como una prioridad en su agenda. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. El Consejo de Seguridad, presidido por Ecuador este mes, se reunirá este viernes luego de que el secretario general invocara el artículo 99 de la ONU para declarar un cese al fuego humanitario en Gaza. Ángela González nos acompaña desde la sede del organismo en Nueva York. Ángela, ¿qué se espera de esta reunión? Yasmín, es una sesión especial de emergencia y pues que muchos están esperando. De hecho, ya son 27 organizaciones humanitarias, incluidas las agencias de la ONU, que en un comunicado en conjunto han pedido este cese al fuego, e incluso el secretario general invocó sus poderes especiales con este mismo fin. Pero habrá que esperar cuál es la reacción de los 15 miembros del Consejo y también cuáles serían las acciones que este organismo puede tomar. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presidió el Consejo de Seguridad este jueves y adelantó la posición de su país ante el conflicto de Israel y Hamas y el artículo 99 que invocó el secretario general para pedir un cese al fuego humanitario. El Ecuador siempre va a estar a favor de la paz, a favor de el cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier área o territorio en el mundo que esté sucediendo, incluyendo en el territorio ecuatoriano. Algo importante también es que estamos en contra también de acciones terroristas contra pueblos soberanos y contra pueblos amigos. La ONU sigue enfrentando críticas por parte del gobierno de Israel, que acusó al secretario general de ser un peligro para la paz del mundo y no extendió la visa de Lynn Hastings, jefa de operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania. Pese a la tensión, el coordinador de asuntos humanitarios, Martin Griffiths, dijo que se mantienen las reuniones con el gobierno israelí, Egipto y Estados Unidos alrededor del tema humanitario. Siempre es preocupante para mí, como ha sido para el secretario general, ser criticados cuando creemos estar haciendo nuestro trabajo. Pero continuaremos haciéndolo y aunque puede haber momentos incómodos, también los hay positivos. Y por eso me alegra decir que hay señales prometedoras en las negociaciones con las autoridades israelíes sobre la apertura de Kerem Shalom. No perdamos la fe en las posibilidades de la humanidad. Y también el vocero del secretario general dijo que Antonio Guterres adelantó ya varias llamadas telefónicas y reuniones con ministros de al menos 7 países, entre estos Jordania, Emiratos Árabes, Egipto, también Qatar, el Reino Unido, y con el secretario de Estado Anthony Blinken, esto antes del discurso o de dirigirse al Consejo de Seguridad este viernes. Yasmín. Ángela González, corresponsal de Nueva York, te agradezco. Los 4 aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano se enfrentaron este miércoles en un nuevo y acalorado debate. La única mujer candidata se llevó una oleada de ataques por parte de sus contrincantes, como nos informa Paula Díaz. El cuarto debate republicano estuvo marcado por los ataques a la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, en un claro mensaje de que los oponentes la ven como una aspirante de peso. Me encanta toda la atención, muchachos. Gracias. En cuanto a estos donantes que me apoyan, simplemente están celosos. Desearían que los estuvieran apoyando a ellos. Junto a Haley participaron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy. Como en los anteriores debates, el gran ausente fue el expresidente Donald Trump, favorito en las encuestas. En el debate se notó la ascendencia en las encuestas de Haley. Algunas le dan la ventaja sobre DeSantis, aunque bastante lejos de Trump. El enfoque anoche era atacarla a ella para tratar de perjudicar su campaña. La verdad es de que
este debate la está ayudando más. Las respuestas cruzadas, en algunos casos a gritos, hicieron por momentos difícil escuchar las posiciones de los 4 aspirantes a la Casa Blanca. En lo que sí coincidieron fue en la crisis en la frontera con la llegada de miles de migrantes y la necesidad de detener la entrada de fentanilo. Lo único que escuchamos con respecto a los latinos anoche en ese debate fue cuando hablaron de dispararle a la gente que entre por la frontera, ¿no? Si los republicanos realmente quisieran resolver la situación en la frontera, trabajarían con el presidente Biden y el Congreso lo haría. Durante el debate se habló de los conflictos en Ucrania, Israel, las relaciones con China, el acceso a servicios de salud y a la vivienda, entre otros temas. Este fue el último debate programado antes del caucus que el Partido Republicano celebrará en Iowa el 15 de enero. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y Donald Trump llegó este jueves a un tribunal de Nueva York en una nueva audiencia por el caso que lo acusa de fraude por presuntamente utilizar su empresa familiar y de manipular el valor de sus propiedades. El juicio civil que comenzó en octubre es uno de los varios desafíos legales que enfrenta el expresidente mientras prepara un nuevo intento para llegar a la Casa Blanca. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, para coordinar una estrategia binacional contra el tráfico de fentanilo. Javier Egar nos trae el reporte desde Ciudad de México. Bueno, voy a empezar. Una nueva fuerza de choque al fentanilo anunció la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, quien se reunió con el presidente mexicano. Horas antes, estuvo en la celebración del bicentenario de las relaciones bilaterales. El Departamento de Tesoro está tomando acciones decisivas junto con la colaboración del gobierno de México. Yellen detalló que esa iniciativa utilizará todas las herramientas a su alcance para reducir la capacidad de los narcotraficantes. La mayoría de los precursores químicos en cuanto al fentanilo fabricado vienen de China y se sintetizan en fentanilo en México. El fentanilo es realmente algo que se pasa en la frontera en los Estados Unidos. El poderoso opioide, que causa más muertes que otra razón en personas de entre 18 y 49 años en Estados Unidos, ha tensado la relación entre los dos países. Pero este diplomático mexicano lo ve diferente. En los últimos años hemos trabajado estrechamente para desarrollar una visión estratégica compartida que nos permita hacer frente a fenómenos de alta complejidad. Reiteradamente, el presidente mexicano habla del buen rumbo de estos vínculos. Tenemos que tener esta relación, pero no es ninguna intromisión. La nueva fuerza de choque que vino a anunciar aquí Janet Yellen involucra también al sector privado mexicano e incluye a personal de inteligencia del Departamento del Tesoro, desde sus ramas de sanciones e inteligencia hasta el ente encargado de la recaudación fiscal. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y mientras el tema se discute en México, la Casa Blanca advirtió que los fondos para combatir el tráfico ilegal de fentanilo están en riesgo. Y todo porque los fondos están atados al multimillonario paquete presupuestario de apoyo a Ucrania e Israel y un refuerzo a la seguridad fronteriza que sigue estancado en el Congreso. Jorge Agobián nos amplía. Más de 12.000 millones de dólares están estipulados en el plan presupuestario de la administración Biden para inversiones en la seguridad fronteriza. La Casa Blanca advierte que la negativa de aprobar el paquete en el Congreso pondría en riesgo una de las principales prioridades de la seguridad nacional. 1.2 mil millones de dólares. El Congreso tiene que aprobarla si queremos tomar en serio lo que es la amenaza del fentanilo entrando a este país. La lucha contra el tráfico ilegal de fentanilo desde México cuenta con abrumador apoyo bipartidista en Estados Unidos debido a la mortal crisis de sobredosis que experimenta el país por consumo de estas drogas sintéticas. El plan de la Casa Blanca es expandir sistemas de detección de drogas en puertos fronterizos. Quiere construir 123 nuevos sistemas a lo largo de la frontera sur, al igual que expandir el número de agentes fronterizos trabajando en estos temas en la frontera. El renglón de seguridad fronteriza está atado a otra suma multimillonaria que pide con urgencia el presidente Biden para continuar la asistencia militar a Ucrania en su defensa contra Rusia. Y ahí es donde básicamente se encuentra trabada la propuesta. Legisladores del Partido Republicano se mantienen firmes en su posición. No aprobarán ayuda extranjera hasta que la Casa Blanca se comprometa a hacer cambios sustanciales a la política migratoria, específicamente restringir el ingreso de migrantes a través de la frontera,
hasta que sus casos de asilo sean revisados y aprobados. Quiero ayudar a Ucrania, quiero ayudar a Taiwán, quiero ayudar a Israel, pero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Nunca habrá un proyecto de ley por el que votaremos para ayudar a otros países que lo merecen mucho, hasta que controlemos nuestra propia frontera. El presidente Biden se mostró a favor de hacer cambios sustanciales, pero la Casa Blanca se ha negado a dar mayores detalles, alegando que se trata de negociaciones en curso. Jorge Agobián, Voz de América. El sospechoso del tiroteo de la Universidad de Nevada era un profesor de 67 años de edad que recientemente había solicitado empleo en esa universidad, según reportó la agencia de noticias AP. El complejo universitario permanecerá cerrado este jueves mientras las autoridades investigan el tiroteo de este miércoles, que dejó 3 fallecidos y otra persona gravemente herida. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con la alerta de varios organismos por el aumento de migrantes que cruzan el tapón del Darién. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El aumento en el número de cruces irregulares de migrantes por la selva del Darién genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Instan a los gobiernos a que aborden la situación. Celia Mendoza nos trae el reporte. Crece la preocupación y el llamado a una respuesta más contundente de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, así como de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, para enfrentar la cifra sin precedentes de personas que cruzan la selva del Darién, que este año ha llegado a 500.000. Lamentamos todos los días las muertes de migrantes. Este año han muerto en las Américas 1.104 personas que hayamos registrado. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM registra ya 1.104 personas este año, pero es clarísimo que no logramos registrar todas las personas migrantes que mueren o desaparecen en las rutas peligrosas a las que se ven sometidas. Ruta que en su mayoría es tomada por ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, haitianos y colombianos, entre otros, explicó a La Voz de América Jorge Andrés Gallo, vocero de la OIM. Varios migrantes comparten los peligros que enfrentaron al cruzar el Darién. No tiene nada, un río matador y muerte a montón. Le doy gracias a Dios que salimos vivos. Demasiado dura. No es como la cuentan, dicen un infierno, y en verdad sí es un infierno.
Tanto ACNUR como OIM piden que se fortalezcan las iniciativas de trabajo conjunto entre los gobiernos para enfrentar el aumento en los cruces, las acciones de los traficantes de personas que ponen en peligro a esta población y se logren establecer caminos legales de migración. El llamado más importante que hacemos es abran rutas de migración regular o flexibilicen las que ya existen para que estos movimientos migratorios se den de manera segura, regular y ordenada. Celia Mendoza, Voz de América. En un operativo coordinado por autoridades de Perú, Colombia y Estados Unidos fue capturada en Bogotá Wanda del Valle Bermúdez, señalada de ser la dirigente de la banda transnacional El Tren de Aragua. Yair Díaz nos trae el informe. Wanda, usted está retenida por la Policía Nacional de Colombia. Este es el momento en el que las autoridades de Colombia le leen sus derechos a Wanda del Valle Bermúdez, una venezolana de 26 años capturada en las últimas horas por ser la presunta líder del Tren de Aragua, una banda criminal que opera en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Chile. A la bebecita del crimen se le señala la coordinación de los servicios de sicariato y la trata de personas mediante la explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas. Según las autoridades, la mujer sobre la que pesaba una circular roja de Interpol con fines de extradición era la pareja sentimental de Christopher Fuentes, alias Maldito Chris, que fue abatido este año en Perú y era uno de los hombres más buscados en esa nación. Estas dos personas habrían llegado a Lima, en donde crearon la organización criminal Los Llaneros de Sangre Fría, una facción criminal de esa organización transnacional El Tren de Aragua. Bermúdez presumía de lujos en la red social TikTok con el nombre de la bebecita del crimen y es acusada de una serie de delitos asociadas al hurto, extorsiones, distribución de armas, homicidios y tráfico humano. Era una de las personas más buscadas en Sudamérica. La captura fue posible gracias al trabajo articulado entre la Policía de Perú, Policía de Colombia y el FBI. El programa de recompensas en Perú ofrecía el equivalente a $39.000 por información que permitiera su captura. En los próximos días será extraditada a ese país. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y nosotros regresamos con otras órdenes de arresto, esta vez emanadas por la Fiscalía de Venezuela contra líderes opositores. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Divalicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue liberado de prisión este miércoles por la noche a pesar de las críticas de un tribunal internacional de derechos humanos. El exmandatario llegó a la casa de su hija Keiko. El exmandatario de 85 años fue liberado por motivos humanitarios tras una orden de la Corte Constitucional de Perú que exigió su liberación inmediata. Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel, acusado de ser el cerebro detrás del asesinato de 25 peruanos por un escuadrón militar de muerte mientras su gobierno luchaba contra rebeldes comunistas de Sendero Luminoso. Y en Venezuela, dirigentes opositores denuncian una nueva oleada de persecución. Uno de los organizadores de la elección primaria presidencial opositora fue detenido por presunta traición a la patria, mientras la Fiscalía ordenó la detención de más de una decena de personas. Álvaro Algarra nos amplía. Tras las 14 órdenes de aprehensión emitidas por supuesta traición a la patria contra 14 dirigentes opositores, entre ellos 3 integrantes del equipo de María Corina Machado, la candidata presidencial opositora repudió las acciones. Lo que están haciendo hoy contra miembros de 20 y de otras personas es una gran equivocación. Se están equivocando y no nos van a detener. El analista político Arlán Narváez asegura que uno de los elementos del acuerdo suscrito por la oposición y el gobierno en Barbados era precisamente la liberación de los llamados presos políticos, y eso evidentemente no se cumple. Entonces, bueno, pues a pesar de que se está violando, no necesariamente desde el lado de los sectores democráticos, no necesariamente debería romperse la posibilidad de seguir. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que se logró la identificación de una red de financiación de una campaña comunicacional presuntamente incursa en lavado de activos. Para conspirar, obviamente, como ya lo dije en el preámbulo, contra el desarrollo del referéndum consultivo por la Guayana Esequiba. Según el balance de la ONG Foro Penal, actualmente hay 276 privados de libertad por motivaciones políticas, 129 civiles y 147 militares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Nosotros volvemos con más en El Mundo al Día en solo minutos. No se mueva. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Papá Noel se adelantó y llegó a Guatemala, pero lo hizo por una muy buena razón.
Santa aterrizó en helicóptero para entregar regalos y llevar un poco de alegría navideña a unos 35 pacientes del refugio Jaciel, ubicado en Ciudad de Guatemala. Jaciel acoge a niños de zonas rurales que padecen enfermedades graves para que puedan permanecer acompañados por sus madres cerca del hospital durante su tratamiento. Este es el 5º año que Papá Noel aterriza en Guatemala. Con esto me despido por hoy.